Son muchísimas las cosas que podés hacer en Iguazú. Es por eso que en este video te vamos a mostrar lo que no te podés perder por nada del mundo. Entre 3 y 4 días suelen ser las visitas aquí, por eso te dejamos un recorrido para un fin de semana largo en Puerto Iguazú. En nuestro primer día en Iguazú seguramente estemos algo cansados del vuelo, así que este día nosotros recomendamos para disfrutar del hotel y descansar. Así luego tenemos energía para los días posteriores. Hay que tener en cuenta que si queremos disfrutar bien de los parques, lo ideal es despertarse muy temprano, así somos de los primeros en llegar y podemos conocer con mucha más tranquilidad. Este día podemos pasear por el centro. La avenida Brasil fue renovada recientemente y está llena de bares y restaurantes para disfrutar. De noche se llena de energía y luces. Además podemos aprovechar para conocer el hito Tres Fronteras, que se encuentra en el centro de Puerto Iguazú. En este monumento se pueden ver Argentina, Paraguay y Brasil. Es completamente gratuito y es una visita rápida que se hace en menos de una hora. Si no tenés mucho tiempo en la ciudad, no es algo fundamental, pero es lindo para visitar. Por la tarde-noche se hacen shows de fuentes. Para nuestro segundo día vamos a comenzar con las visitas fuertes. Para nosotros es mucho mejor conocer antes las cataratas del lado brasilero que del lado argentino, ya que aquí tendremos vistas más panorámicas y no nos adentramos tanto dentro de las caídas de agua. De esta manera te podrán sorprender más y no así haciéndolo al revés, primero las argentinas y luego las brasileras. Si querés ver cómo llegar al Parque Nacional Foz de Iguazú en transporte público, mirá el video recomendado. Hay que tener en cuenta que esta visita no es tan larga, así que podés hacerla tranquilamente el mismo día que llegás si no estás cansado. Los tickets se pueden sacar con anticipación por la web y tienen un valor de 107 reales para los extranjeros, que son $22 aproximadamente. Una vez adentro hay que subir a un micro que te lleva a los recorridos. Las primeras vistas que encontramos son bastante lejanas a las cataratas, así que puede ser un poco decepcionante. Repetimos, hay que tener en cuenta que en Brasil obtendremos vistas más panorámicas de las caídas de agua. A medida que vamos avanzando, las cataratas se van viendo cada vez mejor, haciendo este recorrido increíble. El recorrido total tiene una duración aproximada de 1 hora y media. La finalización es frente a la Garganta del Diablo y acá sí uno puede sentir la fuerza de las cataratas, haciendo que todo este viaje valga la pena. Además, si tenemos tiempo y ganas, frente al Parque Nacional se encuentra el Parque de las Aves, también muy lindo para conocer, aunque no fundamental en nuestra visita a Foz de Iguazú. Si esta visita la decidieron hacer en un tour, te darán la posibilidad en el regreso de bajar en el Duty Free. En el caso de que hayas ido en transporte público, podés bajar directamente en la frontera y visitarlo. En este Duty Free podrás encontrar muy buenos precios, especialmente porque al ser parte del territorio argentino, los valores por más que figuren en dólares los pagarás en pesos al dólar oficial sin ningún tipo de impuesto. Si querés ver todo lo que podés encontrar, mirá el video recomendado. Para el tercer día llega el plato fuerte de nuestro viaje, la visita al Parque Nacional Iguazú en Argentina. Las cataratas son uno de los parques nacionales más visitados de todo el país y una de las maravillas naturales del mundo moderno. El ticket para argentinos tiene un costo de 2.500 pesos, $5 aproximadamente. Para extranjeros sale 10.000 pesos, $20 aproximadamente. El parque, por más que llueva, abre igual. En una visita anterior a nosotros nos tocó con lluvia y aunque puede ser un poco más incómodo, se puede hacer todo sin ningún inconveniente. Es por eso que recomendamos siempre llevar ropa impermeable, ya que si no es por la lluvia, te mojan las cataratas. El Parque Nacional Iguazú tiene 3 recorridos principales: el circuito superior, inferior y la famosa Garganta del Diablo. Comenzamos por el circuito superior, donde las cataratas se ven desde arriba y las vistas son más panorámicas.
A buen ritmo y parando a hacer fotos, este recorrido puede demorar 2 horas aproximadamente. En el circuito inferior prácticamente te vas a meter abajo de las caídas de agua, sintiéndote más adentro de la selva y con unas vistas increíbles. Este recorrido es un poco más corto, te puede llevar un poco más de 1 hora y media. Por último, la Gran Garganta del Diablo es lo más famoso y espectacular de todo el parque. Para llegar hay que tomar un tren y bajar en la estación Garganta del Diablo. De aquí hay que caminar unos 15 minutos hasta llegar a esta imponente catarata que te deja con la boca abierta. Algo importante a tener en cuenta, lo hemos visto hace varios años y nuestro regreso fue igual. La comida en este parque es muy mala. El sector de comida es lindo, pero los productos son de muy baja calidad, haciéndose que algunos hasta sean imposibles de comer. Y los precios, como podrán ver, no son muy buenos. Así que nuestra recomendación es, si pueden llevar algo para comer comprado en su hotel o en la ciudad, les aseguramos que lo van a disfrutar mucho más. Por último, queríamos dejar la recomendación de hacer este imperdible que es la Gran Aventura. Aquí te vas a meter con una lancha por debajo de las cataratas y las vistas son completamente diferentes al resto del parque. Es algo caro, pero realmente vale la pena. Para el último día les vamos a dejar 2 opciones de aventura. Para los más tranquilos la excursión Iguazú Fly Jungle y para los más osados el Fly Park. Empezamos por Iguazú Fly Jungle, una buena excursión que pueden hacer las familias. Desde el centro de Puerto Iguazú irás en un camión 4x4 que te lleva al medio de la selva para poder disfrutar de varias atracciones. La que más se destaca es la tirolesa, en donde volarás entre medio de los árboles de la selva misionera. Además, hay un puente colgante ideal para toda la familia. Por último, terminarás con un rappel perfecto para los más aventureros. La otra opción es el Fly Park. Para llegar podrás hacerlo en transporte público desde la terminal de buses de Iguazú. El complejo está abierto todos los días de 10 a 18 horas. El parque está dividido en 5 niveles, siendo el nivel 1 el más simple y el 5 el más complicado. Aquí te podrás encontrar con varias actividades, empezando por tirolesas de más de 15 metros de altura y con más de 250 metros de recorrido, pasando por puentes colgantes en medio de la selva misionera. Es ideal para toda la familia, pero teniendo en cuenta que los que sufren de vértigo pueden llegar a no pasarla muy bien. Y hasta acá llegó nuestro itinerario de 4 días en Iguazú. Esperamos que te sirva para tu viaje a este increíble lugar. Te invitamos a darle me gusta al video y suscribirte al canal.